Un banco captó depósitos mensuales de 200 pesos durante 18 meses a una tasa de interés del 0,70% mensual para los 12 primeros meses y del 0,90% mensual para los restantes meses. Bien, o sea que tenemos captación de depósitos, o sea que sus clientes han hecho esos depósitos de 200 pesos mensuales durante 18 meses y nos están dando las tasas que rigieron durante esa época. 12 meses de un valor y los otros 6 meses restantes de otro valor. Allí tenemos que analizar y ver qué sucede con esos depósitos, ¿sí? A su vez nos dice que finalizada la imposición, otorgó un préstamo que se amortiza con cuotas bimestrales igual al doble de las cuotas de ahorro. Es decir, nos está diciendo que se va a otorgar un préstamo con todos esos ahorros, ¿sí? Una vez que transcurren, porque dice finalizada la imposición, que tenemos de esos depósitos mensuales, que logramos formar un ahorro, una vez que eso finaliza, se otorga ese préstamo y nos da el valor de las cuotas bimestrales, ¿sí? Que van a ser el doble de las cuotas de depósito, que eran 200, estas serán de 400. Y nos pide determine el valor del préstamo, porque tenemos el valor de las cuotas, pero no tenemos de cuánto es el valor del préstamo, ¿sí? Si el plazo, determina el valor del préstamo, si el plazo es de 18 meses y la tasa de interés es del 3,5% bimestral. Analice, grafique y concluye. Entonces, ustedes tienen ya en la plataforma a disposición este PDF en el que están recabados los datos, ¿sí?, que precisa la guía, y el gráfico de cuál es la situación que se está planteada, que estamos diciendo que hay una imposición, ¿sí?, de depósitos mensuales para formar un valor total de esos ahorros que han hecho los clientes en este banco. ¿Sí? Tenemos entonces esas cuotas de depósitos, ¿sí?, durante 18 meses de 200 pesos, el tiempo va a ser 18 meses, pero tenemos, digamos que dos tramos. Un tramo en la que, de 12 meses, en la que la tasa I1 nos decía el 0,7%. Recuerden que significa que a ese valor del 0,70 debemos dividirlo en 100 y obtener ese valor de la tasa, siempre expresado en tanto por 1. Y la tasa por los otros 6 meses restantes, posterior al año, ha cambiado a ese 0,009 mensual. Bien. Vamos a analizar esta operación primero para determinar cuál es el total del ahorro constituido en función de que esos depósitos mensuales se van a ver incrementados por los intereses que van generando cada depósito, ¿sí? Profe. Sí. Disculpe, ¿está grabando la clase? Perdón, creo que lo que pasa es que ya compartí pantalla, había puesto en suspenso. A ver. Recording in progress. Ahí está. La había pausado hasta que ingresaran los alumnos. Bien. Entonces vamos a volver a comenzar con el caso. Bueno, la guía no hace falta que la leamos, ya la hemos leído, la tienen a disposición para leerla ustedes. Lo que sí, reiteramos entonces lo que nos está planteando este caso 7, ¿sí?, del práctico de renta, que tenemos el valor de las cuotas de esos depósitos mensuales de 200 pesos, el plazo total de la operación 18 meses, nos están expresando que hay dos tramos en los que influye primero una tasa I1, ¿sí?, durante los primeros 12 meses del 0,07 mensual, y los últimos meses en los que la tasa ha variado, entonces expresamos una segunda tasa, una I sub 2, de 0,009 mensual.
Esa operación la vamos a analizar desde el punto de vista que tenemos que determinar cuál es el total ahorrado. En función de lo ahorrado va a ser el préstamo que va a poder hacer esta institución financiera. Ya lo vamos a analizar después que hagamos los valores, porque necesita esos ahorros para poder hacer un préstamo. La segunda operación, que es la del préstamo, hemos leído la guía, que se van a pagar cuotas de 400 pesos, porque es el doble de las cuotas del ahorro. El plazo también va a ser 18 meses, ¿sí? Aunque nos decían que las cuotas de esta imposición van a ser bimestrales, no mensuales como en el caso de los depósitos. Esto es como para que trabajemos un poco y tengamos en cuenta el periodo de la renta que vamos a analizar cuando veamos el tema del préstamo, ¿sí? Y nos dan la tasa activa y sub A, decimos, porque es la tasa que la institución bancaria, esta financiera, va a cobrar los intereses, dándonos directamente ya la tasa mensual de I igual a 0,035 bimestral, ¿sí? Y debemos buscar el valor del préstamo ese que se va a otorgar. Bien. Analizamos entonces esta imposición. En la representación gráfica lo que vamos a dejar constancia del momento de inicio de esta renta. Es una renta en la que está compuesta de esos 18 cuotas mensuales iguales de 200 pesos. ¿Sí? Graficamos, como no nos dicen que los depósitos son adelantados, consideramos que van a ser vencidos, como en todas las situaciones en que no nos expresan. Profe, ¿por qué son vencidos en el caso de un ahorro? En la situación particular es porque no nos expresaron que van a ser adelantados, ¿sí? Siempre dijimos, cuando no se expresa que los depósitos, rentas, son al inicio del periodo, o al inicio del mes, o al inicio del trimestre, consideramos que son vencidos, ¿sí? Esa es siempre la consideración que vamos a tener en cuenta. Pensemos que si esto es un contrato, en realidad en el contrato que se haga entre dos partes se va a dejar específicamente establecido si los depósitos van a ser al inicio o al final del periodo. Nosotros como norma, digamos, que vamos a tener siempre en cuenta es que si en el enunciado que nos están expresando no nos dicen que tantos sean pagos o cobros son adelantados o al inicio del mes, o del periodo, perdón, de la renta, lo vamos a considerar como vencido. ¿Sí? Esa es la situación. Por supuesto que varía el análisis gráfico si lo consideramos como adelantado o vencido. Como no tenemos la expresión de que esos depósitos sean adelantados, los vamos a tomar como vencidos. Bien la pregunta, pero es en consonancia de lo que hemos venido resolviendo en todas las situaciones anteriores ya de casos anteriores. Ahí se sumó ya el profesor Fernández. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos y todas. Todo bien. Estamos con el primer caso, el caso 7. Sí. Bien, entonces decimos que vamos a tener una imposición, ¿sí? En el sentido de que vamos a tener que determinar el valor ahorrado y estamos en presencia en principio, de una imposición de 18 cuotas iguales, ¿sí? 18 cuotas constantes y periódicas. El periodo de estos depósitos es mensuales. Pero tenemos una cuestión en particular que es la variación de la tasa, ¿sí? Decimos que si vamos a pensar que lo que estamos graficando es una imposición de todas cuotas constantes, los periodos son consecutivos y equidistantes, ¿sí? Los valores de las cuotas también, y la tasa de interés fuese la misma, estaríamos en presencia de una sola renta.
Pero en esta situación en particular, la tasa de interés ha cambiado. Por ende, no podemos considerar que vamos a aplicar un solo modelo cuando la tasa de interés ha variado. Entonces, tenemos que pensar que se está produciendo dos imposiciones que las podremos sumar, ¿sí? Solamente si las evaluamos a la misma fecha. Como acá la determinación que queremos hacer es al final del tiempo de los 18 meses, al final de todo este plazo de 18 meses, entonces vamos a tener una primera imposición de las 12 cuotas, ¿sí? Esas 12 cuotas mensuales vencidas, calculadas a la tasa de interés I1, y luego vamos a considerar que existe otra renta, otra imposición de 6 cuotas mensuales vencidas a la tasa I2. De esta manera, la primera renta estaría evaluada al final de los 12 meses. Pero para poder sumarla a la segunda renta, tenemos que capitalizarla hasta el momento de evaluación, que va a ser el final de los 18 meses. O sea que vamos a calcular la primera renta y luego proceder a la capitalización de esa renta, pero en función de la tasa vigente en el periodo este que vamos a capitalizar, porque todos esos depósitos mensuales se han ido efectuando y han ido generando intereses a partir de cada depósito, ¿sí? Hasta el final de los 12 meses, y a partir de allí, como rige una nueva tasa, la capitalización de los intereses va a ser en función de esa segunda tasa, esa tasa I2, ¿sí? Y la segunda imposición, cada depósito, como está efectuado en el tramo de estos 6 meses en la que rige la segunda tasa I2, entonces va a ser una imposición que va a estar evaluada al final de los 18 meses a esa tasa vigente del I2 de 0,009 mensual. Entonces, si bien tenemos 18 cuotas iguales, periódicas y vencidas, nos encontramos en que vamos a tener que considerar la suma de dos rentas porque la tasa de interés ha variado. Entonces, en principio, el valor ahorrado, decimos que el modelo matemático de cálculo financiero que vamos a utilizar va a ser ese ADNI, que va a ser el valor final de este ahorro de cuotas contantes, ¿sí? De una imposición en ese DNI. Pero como la tasa ha variado, ¿sí? Tiene dos valores, un tramo a una tasa I1 y un tramo a la tasa I2, lo vamos a expresar que vamos a tener que hacer la suma de esas dos rentas, ¿sí? La cuota va a ser la misma en las dos rentas, pero el tiempo en la primera renta es el N1, el tiempo en la segunda renta va a ser el N2, porque en la primera renta tiene 12 cuotas, ¿sí? Que se han depositado, y en la segunda tiene 6, y dijimos que a la primera renta, como va a estar valuada al final de los 12 meses, la debemos capitalizar, ¿sí? Bien, ahí lo tenemos expresado en el siguiente paso, diciendo, las cuotas para las dos rentas, 200 pesos. La primera imposición es un S de 12 a la tasa I1 de 0,007, que esta renta estaría evaluada a los 12 meses, y la capitalizamos por 1 más la segunda tasa, el 0,009 mensual, y la capitalizamos por 6 meses desde el final del mes 12 hasta el final del 18 mes. Y le vamos a sumar el valor de la segunda renta, que va a ser cuota de 200 pesos, y un S de 6 depósitos mensuales vencidos, ¿sí? A la tasa I2 de 0,009. Esta ya está valorizada, esa imposición está calculada como valor final al final de los 18 meses, que son estos 6 meses del segundo tramo. O sea que podemos sumar entonces ambas rentas porque están valuadas al mismo momento, ¿sí? Al momento este final de la segunda renta. La suma, ustedes tienen ahí los valores que componen el valor total del ahorro de la primera renta capitalizada ya hasta el momento de evaluación, y más el valor de la segunda renta, de 6 cuotas.
El total ahorrado va a ser 3.859,70. Bien. Ese es el total ahorrado al final de los 18 meses. A su vez nos decían que con el total ahorrado se otorga un préstamo que se va a pagar en el plazo de 18 meses, pero con cuotas bimestrales. O sea que en los 18 meses vamos a tener 9 cuotas bimestrales. ¿Sí? El valor de la cuota nos dicen que es el doble de las cuotas de ahorro, o sea que el valor de la cuota de este préstamo va a ser de 400 pesos. Nos da la tasa que se va a cobrar por este préstamo y debemos determinar el valor del préstamo que se va a otorgar. Bien. Entonces, esta operación de préstamo, que si la graficamos en principio en los 18 meses, ¿sí? Recordemos que si hacemos el gráfico temporal pensando en meses, pero nuestra renta tiene el periodo bimestral, porque las cuotas que se van a pagar son bimestrales, les aconsejaría que si bien el gráfico está hecho con los 18 meses y vemos que cada cuota está al final de los 2 meses, de los 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 meses, podríamos en una segunda línea, ¿sí?, de tiempo, no reflejar la línea, sino directamente poner los valores: 0 bimestre, 1 bimestre, 2 bimestres, 3, 4, ¿sí? Y hasta que llegamos a los 9 bimestres. Entonces, podemos expresar los 18 meses, incluirle la palabra meses, y abajo hacer otra línea de ir contando, ¿sí?, en los momentos finales de los bimestres para expresar los 9 bimestres. Esto, si ustedes ya lo tienen impreso al gráfico, lo pueden ir ya sobreescribiendo ese gráfico para que, por si les surge la duda después, ¿y por qué hay esos saltos de las cuotas cada 2 meses? Es porque las cuotas nos decían que son bimestrales. Entonces, en realidad, la renta tiene cuotas bimestrales, el periodo de esa renta va a ser bimestre, y por ende la tasa a utilizar para calcular el valor de esta renta al momento de evaluación, debemos usar esa tasa bimestral que nos han expresado que es del 0,035, el 3,5% bimestral. Para determinar el valor al momento inicial, decimos que entonces la renta inicia en el momento 0 y termina en el 18 mes o en el 9º bimestre, ¿sí? Tiene esas cuotas vencidas, y el momento de evaluación va a ser el momento original. Para determinar cuánto es el valor del préstamo, lo otorgamos en el momento 0 y van a transcurrir esos 9 bimestres para el pago de las cuotas bimestrales. O sea que tenemos que determinar el valor actual de cada una de esas cuotas y sumarlos, lo que hacemos a través de la determinación del modelo matemático para la renta inmediata vencida. ¿Sí? El momento de evaluación coincide con el momento de inicio de esta renta, ¿sí? Su evaluación, ¿sí?, va a ser el momento 0 y estamos en presencia de una renta inmediata vencida, ¿sí?, de cuotas contantes. Entonces, ese valor actual de las n cuotas actualizadas a la tasa I va a ser igual a el valor de la cuota por ese ADNI, en función de que las cuotas tienen un valor de 400 pesos, el A de 9 cuotas es el que vamos a calcular, vamos a actualizar las 9 cuotas, todo esto a esa tasa bimestral, las cuotas son bimestrales vencidas, expresamos el A con letra de carta para decir que es una renta vencida, de 9 cuotas a esa tasa del 0,035. Para resolver esto, recuerden que tenemos que utilizar el modelo para la determinación de esa renta inmediata vencida, que al valor de la cuota lo vamos a multiplicar por 1 más I a la n, o sea, la I va a ser la tasa esta bimestral, 1 más I a la n menos 1, sobre I por 1 más I a la n. Reemplazamos entonces el valor de la tasa en esa expresión
y calculamos el valor del préstamo en 3.043,10. Entonces, hemos determinado cuánto es el valor del préstamo que se ha podido otorgar en función de los depósitos y el ahorro que se ha conformado, ¿sí?, en la operación previa que hemos analizado. Entonces, habían depositado 3.859,70 y se pudo otorgar un préstamo de 3.043,10, ¿sí?, a pagar en 9 cuotas bimestrales, ¿sí?, aunque el tiempo total son 18 meses, son 9 cuotas bimestrales de ese valor de 400 pesos de cuota. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta con respecto a la determinación de las dos incógnitas que nos están preguntando, que era cuánto es el total ahorrado y cuánto sería el valor del préstamo? Bien. Yo les diría que, si bien está planteado así, les hago pensar otra cuestión. Nos podrían decir que del valor ahorrado, de los 3.800 pesos, se otorga un préstamo de 3.000 pesos, a pagar también en cuotas constantes iguales, en esos 9 bimestres, pero que tenemos que determinar nosotros el valor de la cuota. Vamos a hacer la aplicación del mismo modelo, pero si nos dieran el valor del préstamo a otorgar y lo que debemos calcular, y la tasa y la cantidad de cuotas, de 9 cuotas a la tasa, nuestra incógnita sería el valor de la cuota. ¿Sí? Esa es otra variante. ¿Sí? Teniendo ya el valor del préstamo, buscar o determinar el valor de las cuotas en función de la cantidad de cuotas y de la tasa involucrada. ¿Sí? Acá nos han planteado al revés para que determinemos ese valor, ¿sí?, del préstamo que se ha concedido. Estamos hasta ahí. Si no hay consultas, vamos a ver de hacer una relación entre el préstamo y el ahorro que hemos obtenido. Podemos pensar esta relación de ambos valores, de ambos conceptos, de dos maneras, ¿sí? Podemos decir que vamos a comparar el valor ahorrado dividido el valor del préstamo, es decir, los 3.859 dividido los 3.043, y obtener ahí un coeficiente de relación. En este caso, el coeficiente es de 1,2683. ¿Y qué significa ese coeficiente obtenido? Significa que por cada 1,26 pesos que se recibe de ahorro, se puede otorgar un peso como préstamo. Es decir, siempre las instituciones financieras van a tener en cuenta que para otorgar el préstamo van a tener que tener la disponibilidad para otorgar ese préstamo, ¿sí? Entonces, van a tener que tener ahorros depositados por sus clientes de 1,26 para poder dar un peso de préstamo. Esa es la relación que se ha obtenido en esta situación en particular. Ahora, si la relación la hacemos a la inversa, es decir, al valor del préstamo, los 3.043, lo dividimos por el valor ahorrado, los 3.859, acá el coeficiente de la relación me da 0,7884. Es decir, si lo expresamos en porcentaje, un 78,84%. Significaría esta relación, la inversa de la anterior, que del 100% que recibimos de ahorro, podemos otorgar un 78,84% de préstamo. Entonces, esa relación está expresada de otra manera, pero está significando lo mismo, ¿sí? Mediante esta relación, ya sea el valor del ahorro sobre el préstamo o el préstamo sobre el ahorro, nos va a dar una relación de cuánto necesitamos de ahorro para poder, o de disponibilidad, ¿sí?, financiera para poder otorgar un préstamo. Bien, esto es lo que se conoce como encaje bancario, ¿sí?
en el que las instituciones financieras deben tener un determinado valor de capital o de esos ahorros de gente o disponibilidad para poder otorgar los préstamos. Esto es lo que el Banco Central les regula y los obliga, que bueno, puede depender del tipo de institución o de disposiciones que emana del Banco Central de la República Argentina en nuestro país. Siempre los bancos van a tener que respetar esas reglamentaciones que los obliga el Banco Central. ¿Comprendieron la relación que estamos estableciendo de una manera o de la otra? Sí, profe. Bien. Si estamos hasta ahí, podríamos avanzar con el otro caso. Roberto, ¿estás ahí? ¿Vos quisieras seguir con el caso siguiente? Parece que no lo tenemos, se ha desconectado un momento. Vamos leyendo la guía y ya vemos si él lo sigue desarrollando. Entonces, el caso 8 me dice, determine el valor de las cuotas mensuales que amortizan una deuda de 10.000 pesos en un plazo total de 18 meses, teniendo en cuenta la existencia de un periodo de gracia de 6 meses con las siguientes condiciones. Bien. Entonces, vamos a tener acá que determinar el valor de las cuotas, ¿sí?, de esta renta que nos están exponiendo ahí, para amortizar una deuda inicial de 10.000 pesos, el plazo total es 18 meses, pero tenemos 6 meses de gracia, o sea, 6 meses en los que no se pagan cuotas. Y si son 18 meses el total, vamos a tener 12 cuotas, ¿sí?, previo un periodo de 6 meses de gracia. ¿Y qué nos dicen a su vez? Que en el primer semestre la tasa de interés es del 2,5% mensual, la tasa vigente en ese primer semestre. En el segundo semestre la tasa se mantiene constante. Profe, Sí, disculpe, un compañero está pidiendo en el chat si puede volver un momento al caso 7. ¿qué es lo que necesitan para ver la resolución? Creería que sí, no especifica en el mensaje. Como para que determine. Esa es la determinación del valor de las cuotas del préstamo. El valor de las cuotas del préstamo lo hacemos a través de esa determinación de la renta inmediata vencida. Las cuotas, les reitero por si a lo mejor se unió tarde, las cuotas son bimestrales, tenemos allí 18 bimestres, 18 meses, las cuotas son bimestrales, se pagan al final de cada bimestre, serían en realidad 9 bimestres, y vamos a utilizar la tasa bimestral para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Recuerden Profe, siempre. dice, es el cuadro de relaciones, dice. Bien. Una aclaración que estaba haciendo. Siempre vamos a tener en cuenta que el ADNI me está dando el valor actual de esas N cuotas. Esas N cuotas tienen un periodo de pago, ¿sí?, en toda renta. Bien, ese periodo de pago tiene que estar en relación con la tasa de interés, o sea que la tasa va a ser la tasa del periodo de la renta, ¿sí? Para eso hemos hecho esta variante en el sentido de que hablamos que las cuotas van a ser bimestrales, aunque el plazo total es 18 meses, para que ustedes vean que la tasa siempre debo expresarla en el mismo periodo de la renta, o sea, del vencimiento de cada cuota, ¿sí?,
porque si vamos considerando una a una, debemos actualizar en función de la tasa y los plazos de cada una de las cuotas. ¿Sí? Y acá está el tema de las relaciones entre el valor ahorrado y el préstamo, que varía en función de si la hacemos a la relación, ese cociente entre el valor ahorrado y el préstamo, o a la inversa. Lo que nos está indicando en ambos casos es la relación que debe existir entre valor ahorrado y préstamo, porque el Banco Central de la República Argentina y cada banco del país obliga a las instituciones a que tengan cierta relación entre los depósitos y los préstamos que otorgan. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Dice que ya Sí. copió. Bien. Continuamos leyendo el caso 8 entonces. Decíamos que en cada semestre nos están expresando la tasa de interés que está vigente. El primer semestre, la tasa de interés es el 2,5% mensual. En el segundo semestre se mantiene constante, se mantiene la misma tasa. Y en el tercer semestre la tasa de interés es del 3% mensual. Y las cuotas, ¿sí?, van a ser iguales al 80% del valor de las primeras cuotas. Entonces, acá tenemos una variación de cuotas. ¿Sí? Como tenemos la variación de la tasa, también tenemos la variación del valor de la cuota. Nos pide que grafiquemos, analicemos y evaluemos la situación planteada. Bien, entonces vamos al gráfico y tenemos todos los datos consignados que ustedes los tienen ya a disposición. El valor de la deuda en el momento cero de otorgamiento del préstamo era unos 10.000 pesos. El plazo total de la operación son 18 meses. ¿Sí? Tenemos un periodo de gracia de 6 meses en la que no vamos a tener pagos de cuotas. ¿Sí? Es el periodo de diferimiento o periodo de gracia. Ven que no tenemos ningún pago de cuota. Y después tenemos 6 meses en los que van a haber cuotas mensuales vencidas. ¿Sí? No nos dijeron que las cuotas son adelantadas, consideramos que las cuotas son vencidas. La tasa de interés en el primer periodo de 6 meses es el 2,5. Para el segundo tramo también se mantiene en ese 2,5 o 0,025 mensual. ¿Sí? Allí el valor de las cuotas es un valor C1. ¿Sí? C1. Las primeras 6 cuotas mensuales vencidas. Y las cuotas del último semestre van a ser distintas y nos dicen que van a ser el 80% del valor de la cuota 1. Es decir, 0,80 de la cuota 1. Vamos a tener que determinar tanto el valor de la cuota 1 como el valor de las cuotas 2. O sea, cuánto va a valer cada una de estas 6 cuotas del segundo semestre y cuánto las del tercer semestre. ¿Sí? Y la tasa de interés ha variado en este último semestre al 0,030 mensual. Bien. ¿Qué es lo que tenemos graficado? Ya hemos desarrollado un caso en la que tenemos un periodo de diferimiento. ¿Cómo podemos decir que se llama esta renta? En función de que la época de evaluación, el momento de evaluación va a ser en el momento 0, ¿sí? Y los pagos se inician en otro momento posterior. ¿Diferida? No, con diferida. Bien. Solo diferida porque aparece ahí la palabra diferimiento, o si dice periodo de gracia es lo mismo.
Por el periodo de gracia, profe. Bien. El periodo de gracia, profe. Son dos expresiones. Yo les llamo la atención, es una pregunta obvia, ¿sí? Pero si ustedes en una redacción leen que hay un periodo de gracia o hay un periodo de diferimiento, nos están expresando lo mismo. Nos están diciendo que durante ese periodo, ¿sí? O esos periodos, en este caso son 6 periodos mensuales, no va a haber pagos de cuotas, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. La deuda que asumimos en el momento cero, si nosotros tenemos que pagar las cuotas, la deuda que asumimos en ese momento cero, ¿se ve incrementada con intereses durante ese periodo de gracia o de diferimiento? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que va a tener que cargarse intereses? ¿Qué es lo que está sucediendo a medida que avanzamos en el tiempo? Desde que pase 1, 2, 3, Porque 6 justamente meses. ¿Por qué? sigue transcurriendo el tiempo. Y entonces, cuando transcurre el tiempo, ¿qué decimos que pasa en Por cálculo el valor financiero? del dinero, Los profe. Generan intereses Se intereses. cargan se los intereses. generan intereses. Se cargan intereses, trabaja la tasa de interés, actúa la tasa de interés, y cuando actúa la tasa de interés, genera intereses, ¿sí? Por todo ese tiempo que transcurre. Nunca debemos olvidarnos ese concepto. El primer concepto que dijimos cuando comenzamos la materia y empezamos a hablar de tasa de interés. No nos olvidemos que aunque aquí haya un montón de capitales, ¿sí?, en el tiempo, de que cuando no están los capitales no actúa la tasa. No, no es así. Si bien acá vemos reflejado, nos faltaría la expresión de que el valor de la deuda está en el momento cero. Esa deuda es un capital en el momento original, ¿sí? Aquellos otros capitales van a tener que ser equivalentes a este capital para decir que podemos cancelar el préstamo, ¿sí? El banco nos otorga un préstamo, el acreedor nos otorga un préstamo, y lo vamos a pagar en esas cuotas para que cancelemos el total de la deuda. Esas cuotas, esos capitales que están en distintos momentos, van a tener que ser equivalentes a este capital igual. Y ese es el trabajo que hacemos, ¿sí?, a través de la determinación del cálculo de la renta. A lo mejor no lo vemos cuando aplicamos el modelo directamente, pero tenemos que saber, tener entendido que el modelo que estamos aplicando, el modelo que nos provee el cálculo financiero, ha tenido en cuenta esto que está graficado, ¿sí? Ha tenido en cuenta que transcurre el tiempo, que está actuando la tasa de interés, es decir, que vamos a la deuda esa. Si no se paga, se va capitalizando periodo a periodo los intereses, y después vamos a tener que tener en cuenta que cada cuota la vamos a actualizar, como la vemos graficada, en función de la tasa vigente. Acá nos están dando dos datos adicionales en esta situación, en la que nos están diciendo que tenemos 6 cuotas de un valor C sub 1 y 6 cuotas de un valor C sub 2. O sea que son correlativas esas 6 cuotas del valor 1 y correlativas después en el tiempo, esos 6 meses vencía la cuota 2. Pero si decimos que vamos a utilizar un modelo de un ADNI por una cuota constante, tendré que pensar que tengo una renta de A de 6 cuotas a la tasa, al valor de la cuota I1, con la tasa que rige en ese tramo, en esos 6 meses, ¿sí? Y tengo otra renta, porque las cuotas son constantes, pero de otro valor, los otros 6 periodos mensuales, ¿sí?, son todas vencidas. Y tengo a su vez otra tasa de interés, ¿sí? No solo tengo una tasa I1 que rige en los primeros 6 meses, la I2 es la misma, ¿sí?, pero tengo una tasa acá y tengo una tasa en el último semestre, sino que a su vez tengo 2 valores de cuota distintos. Bien, ¿cómo va a consistir el trabajo? En realidad, si lo analizamos, no con esta diferencia de cuotas, sino que decimos, si fuesen todas las cuotas iguales, con la misma tasa de interés, podríamos decir que es una renta diferida, ¿sí?, lo que vamos a calcular, y entonces sería la aplicación de nuestro modelo
de esa renta diferida, que la simbolizamos mediante de esta manera. Van a haber K periodos y después vamos a tener esa renta SADNI. ¿Sí? K periodo después inicia esta renta de N periodos que valorizamos a la tasa I. Pero en esta situación tenemos dos rentas, porque tenemos dos valores de cuota y a su vez dos tasas de interés que rigen en distintos momentos. Entonces vamos a tener que tener en cuenta toda esa cuestión. En principio, expresamos entonces que el modelo matemático que vamos a utilizar es el de la renta diferida, y vamos a decir que vamos a determinar ese valor, ¿sí?, con esos K periodos de diferimiento o de gracia, y vamos a determinar el valor actual en el momento cero, a través de esa renta inmediata, perdón, esa renta diferida vencida, ¿sí?, de cuotas constantes, en principio, pero después vamos a tener que desglosar porque no van a tener el mismo valor ni van a ser la misma tasa. La renta diferida la expresamos, ya lo hicimos en otro caso, en la cuota por el ADNI y actualizadas por el periodo de diferimiento o de gracia, ¿sí?, en función de la misma tasa que usamos, porque si fuese la misma tasa involucrada. Pero en el paso siguiente, ustedes van a ver que vamos a desglosar porque en realidad no hay una sola renta, sino que vamos a tener que sumar necesariamente dos rentas, por el valor de la cuota y por la tasa involucrada, ¿sí?, en cada una de ellas. Entonces, vamos a decir que a la renta de cuotas 1, el valor de cuota 1 que tenemos en estos segundos meses, esas 6 cuotas 1, las vamos a actualizar al inicio de este semestre, o sea, en el momento 6, a través del valor de la cuota por el ADN2 a la tasa I2. Allí determinaríamos el valor de esa renta a este momento, al fin del mes 6, ¿sí?, o inicio del séptimo, que es donde se paga la primera cuota. ¿Sí? Ese sería el ADN2 a la tasa I2, valuada a ese momento. ¿Sí? Pero esa no es la fecha de evaluación. Vamos a tener que después, posteriormente, actualizarla. Por ahora, dejemos ahí la expresión y vemos qué hacemos con la segunda renta. La vamos a sumar a la segunda renta, pero debe estar valuada a la misma renta, al mismo momento que esta renta, que la evalúe por ahora hasta el mes 6. Entonces, esa segunda renta de cuotas 2, cuotas sub 12, sub 2, ¿sí?, decíamos que era el 80% de la cuota 1, va a ser una de N3 a la tasa I3, ¿sí?, porque rige una tasa distinta durante esos 6 meses. Eso estaría evaluado al final del 12º mes o inicio del 13º, que es cuando se paga, al fin del 13 se paga la primera cuota 2. Allí estaría evaluado. No en el momento 13, sino en el 12. Pensemos que esta renta iniciaría el 0, acá el 1 cuando pagamos la primera cuota, el 2, 3, 4, y sería el 6, el último pago. Entonces su evaluación estaría en ese momento. Pero para sumarla a la renta anterior tenemos que hacer la actualización de este valor por los 6 meses, ¿sí?, para poder evaluarla al final del 6º mes o inicio del 7º, como estaba evaluada la anterior. Lo asumo si hago esa operatoria. A esta renta de cuota 2 la actualizo por 1 más I2 a la menos N2, que sería el B a la N2. Lo expresamos para que se queden claros que como la tasa que tengo que tener en cuenta es la tasa que rige en este semestre, no en el último, sino que ya estoy actualizando, ¿sí?, por el periodo en que rigió otra tasa. Entonces la actualización es en función de la tasa del semestre 2. Y 2 elevado a la menos N2. Entonces, hasta ahí lo que tenemos es que todo lo que está en el coche este sería la suma de las dos rentas valuadas al final del 6º mes, o inicio del 7º. ¿Sí? Pero no es el momento de evaluación que estamos determinando que se otorgó el préstamo. El momento de otorgamiento del préstamo, que es la evaluación, es el momento 0. Entonces debemos actualizar por ese B a la K, es decir,
el factor B de actualización con la tasa que rige en estos 6 meses por los 6 periodos en que tenemos ese diferimiento o periodo de gracia. ¿Sí? Bien, reemplacemos ya en todos los valores que tenemos. El valor del préstamo era de 10.000 pesos, que se otorga en el momento cero. Sería ese valor de esa renta diferida, vencida, que lo calculamos a través del valor de la cuota 1, de las 6 cuotas iniciales a la tasa del 2,5, que es la que rigió en el segundo semestre, más el 0,80 de la cuota 2, o sea, la cuota 2, que es el 0,80 de la cuota 1, perdón, con una de 6 cuotas a la tasa del 3%, que era la que rige en el último semestre, y esa renta la actualizamos por 6 meses con la tasa que rige en el segundo semestre, que es el 0,025, ¿sí? A la menos 6. Recuerden, no pasen por alto que hay que hacer una actualización. El gráfico está claramente indicándonos que debemos actualizar. Entonces, el 1 más la tasa elevado a la menos 6. Bien. Y todo esto es la suma de esas dos rentas, la debemos actualizar de nuevo, por ver acá, por la tasa que rige en estos primeros 6 meses, que era la misma que del segundo, 1 más 0,025 a la menos 6. ¿Sí? Bien. En el paso siguiente, ¿qué hacemos? Lo mismo que ya se hizo en el caso anterior cuando hablamos de la primera renta diferida. Nada más que acá tenemos 2 rentas que serían diferidas. El último factor que era de actualizaciones, vean acá, lo pasamos al otro miembro de la igualdad. ¿Y qué nos hace? Nos termina capitalizando los 10.000 por 1 más I a la 6, lo que nos da un valor de 11.596. En realidad es como si a la deuda de 10.000 pesos la estamos capitalizando por todo el periodo de gracia para calcular cuánto vale la deuda en el momento que voy a empezar a hacer los pagos. Entonces allí lo que vemos es que efectivamente lo que dijimos es que transcurre el tiempo, se capitalizan intereses, la deuda hay que incorporar los intereses por el transcurso de esos 6 meses, y eso lo vemos en el valor este de 11.596. Capitalizados los intereses y la vamos a pagar con esas 2 rentas de 6 cuotas cada una. ¿Sí? Bien. Como la expresión, ya la única incógnita que queda es determinar cuánto vale la cuota 1, porque la cuota 2 la hemos expresado en relación a la cuota 1, 0,80 de la cuota 1. Simplemente nos queda sacar factor común, y todo el corchete es una determinación que tenemos que reemplazar ese A de 6 con la primera tasa más el otro A de 6 con la segunda tasa por el modelo de determinación de esa renta inmediata vencida. 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n. Es una reiteración de lo que ya hicimos, pero ustedes, llegado a la resolución, el parcial, lo que tengan que hacer, deberán hacer ese cálculo expresando, tomarse una línea más para expresar cómo hacen el cálculo de cada uno de sus conceptos. ¿Sí? Porque en este caso son las 2 vencidas, pero si alguna fuese adelantada, podría cambiar la solución. ¿Sí? Bien, entonces despejamos y el valor de la cuota 1 va a ser de 1.254,38. Bien. ¿Y cuánto vale la cuota 2? Hemos hecho todo ese trabajo para determinar la cuota 1. Pero dijimos, cuando comenzamos en la deducción y leímos la guía, que la cuota 2 es el 80% de la cuota 1. Entonces calculamos en función del valor de la cuota 1, de 1.254, cuánto vale la cuota 2, que es el 80%, 0,80 de esa cuota 1.
0,80 por 2.254 me da el valor de la segunda cuota. De la cuota 2, que son las 6 cuotas del último semestre. Estamos ahí. ¿Se comprendió el procedimiento? ¿Alguna duda? Estamos hasta ahí. Ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Roberto, ¿estás ahí para resolver el próximo caso? Profe, Sí. un compañero preguntó por qué iba el signo negativo en el exponente 6. Porque es lo que decimos que tenemos que actualizar. Estamos buscando el valor de una renta diferida, ¿sí? Y la renta diferida debemos actualizar. La renta inmediata la debemos actualizar por B a la K, que son los 6 periodos, ¿sí? Y B a la K es lo mismo que 1 sobre 1 más I a la K. O sea que en realidad el 1 más I lo tenemos que poner con signo negativo si lo expresamos como ese factor de capitalización. 1 más I es un factor de capitalización. Para que sea de actualización tenemos que hacer la inversa. Función inversa. Entonces actualizamos. Profe, una consulta. Sí, Rodrigo. Cuando existe un periodo de gracia, ¿es siempre al inicio de la imposición o puede darse que esté en el medio? Estamos pensando en una deuda, ¿sí? Asumimos una deuda y la idea tuya es que vamos a empezar a pagar la cuota y después nos pueden dar un periodo de gracia. Sí. Sería una cuestión difícil que se dé. Puede suceder que se piense originalmente que si se empiezan a pagar las cuotas, debería pagarse hasta el final y que pueda haber un periodo de no pago de cuotas, ¿sí? Esa situación que plantea difícilmente la podemos expresar en un modelo matemático. No son los modelos matemáticos que hemos analizado para determinar valores al inicio, ¿sí? Estamos pensando en que ese periodo de no pago lo vamos a tener en un pago de deuda para la cancelación. Si iniciamos los pagos, teóricamente tenemos que iniciarlo y terminar todos los pagos que estamos calculando, ya sea con una renta inmediata o una diferida con el pedido de gracia al inicio, ¿sí? Si tenemos esa otra situación, vamos a trabajar con los modelos con los que estamos trabajando, pero vamos a tener que pensar en una situación distinta. Podría ser que considere que primero le sumo una renta de 6 cuotas y después le voy a sumar, supongamos que pasen 6 meses y después voy a tener otra cuota, voy a sumar esa otra renta, pero que es diferida por 12 meses, ¿sí? Nosotros encontramos la solución, pero no sería una sola renta diferida en esa situación. Tendría que sumar 2 rentas, una inmediata más una diferida. ¿Se entiende la explicación? Ahora sí, profe, gracias. Bien, las tratarías de distinta manera, pero para sumarlas las tengo que evaluar a la misma fecha, ¿sí? Puedo sumar 2 rentas, una inmediata más una diferida, pero ambas valuadas a una misma fecha.
que es lo que en definitiva estamos haciendo en el caso. Estamos sumando una renta diferida más otra diferida por más tiempo. ¿Sí? En este caso tenemos un diferimiento de 6 meses, para la primera renta sería diferida por 6 meses, y la segunda sería diferida por 12 meses. Esas son, digamos, esa otra forma de resolverlo. Podríamos decir que tenemos dos rentas, una diferida de 6 meses más una diferida de 12 meses. No existe el diferimiento en la mitad de la renta. Las rentas diferidas, por definición, son al inicio, no al medio. Y si fuese al final, hay una renta especial que es la que la define a esa, que es la renta anticipada, cuando el momento de evaluación es posterior al momento de la finalización, donde solamente existe capitalización y no aporte de cuota. Pero la renta diferida no existe el diferimiento a mitad de la renta, porque deja de ser la renta ya ahí, porque no va a haber consecución de pago. Entonces sí, lo único que te queda es tratarla, como dice ahí el profesor, de manera distinta, dos rentas distintas. Pero la renta diferida, como diferida al medio del trayecto del periodo de la renta, no existe porque deja de ser una renta al no haber pago. Porque la renta diferida puede ser con pago de intereses o sin pago de intereses. Puede ocurrir que durante el periodo de diferimiento, en el periodo de diferimiento únicamente se paguen intereses. No es el caso que hemos planteado en los ejercicios de este curso. Aquí lo planteamos como que no hay pago, porque fíjate que hay que actualizarlo al momento, porque si fuese con pago de interés, en el momento que se acaba el diferimiento ya pasa a ser una renta inmediata. El pago de intereses significa en el periodo de diferimiento que no hay amortización de capital, pero sí pago de intereses. No hay amortización de capital. Quiere decir que al momento de la evaluación como inmediata después del periodo de diferimiento se la trataría como una renta inmediata común nada más. Gracias, profe. ¿Qué caso toca? Estoy con problemas con mi vieja, pero bueno, voy a dar la clase. Tenemos que hacer el caso 9 ahora. A ver. Para formar un capital de 10.000 pesos. Voy a abrir la... ¿Caso 9? Sí. Ya lo subo para... Bien. Bueno. Voy a compartir pantalla. Raúl había preguntado en el chat, estaba viendo el chat, siempre tengo que tener en cuenta la época de evaluación o época de inicio y época final. Dijimos que sí, que lo fundamental es tener en cuenta la época de evaluación. No puedo evaluar una renta si no sé en qué momento la estoy evaluando, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber y buscar en un enunciado, en un contrato que estamos analizando, es a qué época vamos a evaluar esa renta, ¿sí? Porque la época de evaluación es la que me dice si estoy en presencia de una renta inmediata, de una diferida o de una anticipada. No solo tenemos que graficar cuándo son los pagos de las cuotas, sino cuándo es el momento de inicio de pago de las cuotas, cuándo es el momento final y la época de evaluación. Es lo primero que analizamos desde el caso 1 de este práctico. Hemos expresado en todos los casos cuál es la época de evaluación y a partir de ello hemos hecho el gráfico y o actualizamos las cuotas al momento de evaluación que es anterior al pago de las cuotas, o estamos haciendo una evaluación al momento posterior, al valor final,
o como van a ver ahora, posterior al final, y estamos capitalizando cada cuota hasta el momento de evaluación. En eso consiste el trabajo de las rentas, ¿sí? Es la evaluación de la renta que depende del momento en que estamos evaluando. Justamente eso es lo que nos hace determinar si en qué tipo de renta estamos para aplicar el modelo matemático. El momento de evaluación es lo que nos indica qué tipo de renta vamos a trabajar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con el caso número 9, que dice: determina el valor de las cuotas mensuales para formar un capital de 10.000 pesos al cabo de 18 meses, teniendo en cuenta que se pactaron depósitos al inicio de cada mes durante los primeros 12 meses, teniendo en cuenta las siguientes condiciones. A, en el primer semestre la tasa de interés es del 2,5% mensual. En el segundo semestre la tasa de interés es del 2% mensual, con un incremento del 20% en el valor de las cuotas. Y en el tercer semestre la tasa de interés se mantiene constante. Grafique, analice y evalúe. Ustedes fíjense que se pactaron, dice, depósitos al inicio de cada mes durante los primeros 12 meses. 12 meses únicamente se han pactado depósitos, pero hay que determinar el valor del monto obtenido, el capital obtenido al cabo de los 18 meses. O sea que gráficamente, fíjense, primero vamos a ver que los depósitos de las cuotas son adelantadas. Quiere decir que las cuotas se depositan al inicio de cada mes, ¿no es cierto? Tengo en el primer periodo, en el segundo, en el tercero, durante los 12 primeros meses son los depósitos de las cuotas. ¿Cuál es el objetivo? Formar un capital al cabo de 10.000 pesos durante 18 meses, con un periodo, este no es un periodo de gracia, sino que este K es un periodo sin pago de cuota o sin depósito de cuota. Hay 6 meses, que es el caso típico también de las rentas anticipadas, donde el momento de evaluación es posterior al momento de la finalización de los pagos o depósitos de las cuotas, como está marcado aquí en el gráfico. Con las siguientes características de que en los primeros 6 meses la tasa de interés fue del 2,5% mensual, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor de la cuota para este periodo de 6 meses? En los segundos 6 meses, ¿no es cierto? Profe, no se escucha nada. Sí, Roberto, no se te está escuchando nada. Quedó congelado, profe, creo. Sí, parece, está frío hoy, pero no es para tanto, ¿no? A ver, esperen un segundo, por ahí eso, internet que le debe estar fallando. Yo estaba viendo la transmisión por YouTube. Hay algunos alumnos que están en la transmisión, así que la estaba viendo y se quedó detenido. Bien. Esperen un minutito, si vuelve, lo dejamos que siga hasta que se vuelva a conectar. Ahí está volviendo. Profe, tiene el audio en silencio. Sí, le estoy diciendo que tiene que Ahí está. activar. Ahí está. Te había ido, había desaparecido, se ve que el internet se te había cortado. Sí, tuve un problema con internet. Sí.
Tuve un problema con internet. No sé si se escuchó todo. Bueno. No. Va a tener que agregar nuevo con la explicación, o sea, leíste Bueno. el enunciado nomás, después se cortó. Bueno, aquí está la gráfica, ¿no es cierto?, de esta renta, donde se puede observar el momento de inicio y el momento de finalización, que los depósitos son durante 12 meses, pero el momento de evaluación es a los 18 meses, o sea, 6 meses posterior a la finalización de los pagos, los depósitos de las cuotas. El objetivo es formar un capital de 10.000 pesos al cabo de 18 meses. Durante los primeros 6 meses, ¿no es cierto?, el valor de la cuota son adelantadas, son iguales, con una tasa de interés del 2,5% mensual. En el segundo semestre, ¿no es cierto?, tiene la característica de que la cuota 2 del segundo semestre son distintas con respecto a la cuota del primer semestre, puesto que la cuota del segundo semestre es un 20% mayor que la cuota del primer semestre. Por eso aquí se especifica que la cuota 2 es igual al 1,20 con respecto a la cuota número 1, con una tasa de interés del 2% mensual. Ahí es donde se acaba, donde se terminan los pagos o los depósitos de las cuotas, que es el momento de la finalización. Pero, como esta renta anticipada es una renta anticipada, no es una imposición, es una típica renta anticipada, donde el momento de evaluación es posterior al momento de inicio, pero no coincide con la finalización del pago o depósito de la cuota. En este periodo no es un periodo de gracia, sino que es un periodo sin pago o depósito de cuota. Lo único que va a hacer aquí, que va a suceder, es que va a existir capitalización de los intereses con respecto al capital constituido al cabo de los 12 primeros meses. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la gráfica? Por supuesto que para el primer semestre... ¿Puedes repetir la última parte? A ver, en estos últimos 6 periodos no es un periodo de gracia, sino que es una clase, es la típica renta anticipada, ¿no es cierto?, donde el momento de evaluación, si viene posterior al inicio de la cuota, pero también es posterior a la finalización de la cuota. En este periodo no hay pago o depósito de cuotas, sino que simplemente va a haber capitalización de los intereses sobre el capital constituido al cabo de los 12 meses. O sea que yo aquí voy a tener intereses sobre el pago de las 6 primeras cuotas, intereses sobre el pago de las segundas 6 cuotas más el interés del capital constituido al cabo de los 6 primeros meses. Aquí se va a hacer un solo monto. Este monto, ¿no es cierto?, va a capitalizar intereses hasta el momento de la evaluación, 6 meses más. O sea, yo quiero constituir un capital al cabo de 18 meses con pago durante 12 meses. Y de ahí, lo único que voy a hacer es esperar que esto se vaya capitalizando para que el momento que lo tenga que utilizar alcance al valor de los 10.000 pesos. El objetivo es llegar a 10.000 pesos considerando esta situación donde la incógnita va a ser qué valor de cuota es la que tenemos que depositar para que con esta situación de 6 cuotas iguales a una tasa de interés me dé un capital con esta otra característica de que las 6 cuotas posteriores con una tasa de interés distinta tenga otro capital y que la suma de estos capitales se capitalicen durante 6 meses para constituir un capital final de 10.000 pesos. Esta es la simbología de una renta anticipada, no de una diferida, porque la renta diferida, ¿no es cierto?, la barra va después de K. ¿Qué significa la barra? Si la barra va después de K, significa que los pagos se hacen después del periodo de diferimiento. Aquí la barra está antes de K, significa que los pagos se hacen antes, al inicio. Esa es la diferencia. Por eso acá lleva
en la renta anticipada la barra está antes de K. Significa que los pagos, ¿no es cierto?, se hacen antes al inicio, digamos, ¿no es cierto? Porque si la barra está entre K y B, como ustedes la han visto, ¿no es cierto?, significa que los pagos se hacen después de la barra. Aquí la barra está adelante, significa que es anticipada. Esta es la simbología de la renta anticipada porque no es una imposición. La imposición sería solamente el A su NDI. Cuando lleva la barra y K es una renta anticipada, que no es una imposición, le vuelvo a repetir. Y también el modelo matemático es exactamente lo mismo que de la que ya conocemos, que es la cuota adelantada, ¿no es cierto? La cuota prima por un SDN-DI, que SDN de imprenta significa que los pagos son adelantados, los pagos, los depósitos, y por un periodo de capitalización de K periodo, por 1 más I a la K. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este desarrollo de la fórmula? Es expresar lo que está aquí en la gráfica, llevarla al modelo matemático. Vamos a simbolizar que esta es la cuota 1, el valor de la primera cuota por un SDN1, que son los 6 meses a la tasa I/1, pero capitalizada por este N de 2, porque donde yo estoy aquí al cabo de los 6 primeros meses, esto es cuota 1 por un SDN de 1 de I1, y la voy a capitalizar por los 6 meses con la tasa del periodo que corresponda al segundo semestre, ¿no es cierto? Más la cuota 2, ¿no es cierto? Por la imposición esta de 6 cuotas a la tasa I/2, voy a llegar acá. Ahora, todo esto que está dentro del paréntesis es el capital constituido que lo voy a capitalizar hasta el momento de la evaluación, capitalizado a la tasa I/3 por el N/3. No importa qué tipo, si son iguales o distintas las tasas, pero lo que estoy haciendo es especificar que la cuota 1 para el N/1 con la tasa I/1, capitalizada por el N/2. La cuota sub2 del N/2 con la tasa I/2, capitalizada hasta este momento, y después toda esta expresión en el COL 7, que es el capital constituido hasta el momento de la finalización de los pagos, la voy a capitalizar hasta el momento de la evaluación, reemplazando el capital que yo quiero constituir es de 10.000 pesos, la cuota 1 va a ser la incógnita, que va a ser una imposición de 6 a la tasa del 2,5% mensual, capitalizada por la tasa del segundo semestre, que es una tasa del 2%, por eso la capitalizo por 6 meses. Más la cuota 2, que está dada en función de la cuota 1, que es 1,20 de C/1, por la imposición de 6 cuotas con la tasa de interés del 2%. Aquí estoy en el momento 12. Ese es el capital constituido con todos los depósitos, ¿no es cierto?, al momento de la finalización de los pagos o depósitos. Pero hay un periodo que no lleva pago de cuota, pero sí lleva capitalización de los intereses, que es con la tasa I/3, durante el periodo N/3, que es la tasa del 2%, elevado a la sexta. Lo único para resolver esto es resolver algebraicamente, ¿no es cierto?, sacando factor común la cuota 1, ¿no es cierto?, la cuota 1, esto que está multiplicando, ¿no es cierto?, como es un número que lo puedo definir ya directamente, resolver con la máquina, con la calculadora, como está multiplicando, lo paso dividiendo. Por eso es que estos 10.000 se hacen más chicos, se hacen 8.879,71, saco factor común la cuota, me queda una imposición de 6 con la tasa del 2,5% capitalizada al 2% durante 6 meses, más 1,20 por una imposición de 6 meses a la tasa del 2%. Esto ya simplemente
es resolverlo algebraicamente, ya resolverlo con la calculadora, porque ya conocen la fórmula, que el S de n de I adelantada es igual a 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I, ¿no es cierto? Capitalizada por 6 meses, y este también va a ser 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I, la segunda imposición. Resolviendo, pasando esto, dividiendo, resolviendo, la cuota se define como que es de 588,27, la cuota número 1, porque todas están calculadas en función de la cuota 1. La cuota 1 es de 588,27. Conociendo el valor de la cuota 1, perfectamente puedo resolverla y determinar el valor de la cuota 2, porque la cuota 2 es el 1,20% con respecto de la cuota 1, o sea, 1,20 por 588,27, la cuota 2 es de 705,92. Esa es la cuota 1 y 2 que me van a permitir obtener, capitalizando la cuota 1 durante 6 meses a una tasa de interés y capitalizada con la segunda tasa de interés del segundo semestre. Esta va a ser la cuota de 705,92 que se van a depositar en el segundo semestre para que se capitalice con la tasa de I sub 2, y al monto obtenido al final de los momentos de la finalización de los pagos de depósitos, ¿no es cierto?, que serían de 8.879,71, lo único que me faltaría es capitalizar por los 6 meses que me faltan para el momento de la evaluación. Esta es un caso típico de una renta anticipada, donde el momento de evaluación no coincide con el momento de evaluación no coincide con el momento de la finalización de los pagos, sino que es posterior. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Lo fundamental de todo esto está en la gráfica, resolviendo o graficando bien el caso, lo único que hay que hacer es únicamente reemplazar por los valores que se han explicado, que se han descrito, ¿no es cierto?, en el planteo del caso. Lo fundamental, como siempre reitero yo, es que hagan bien la gráfica, ¿no es cierto?, lo planteen con la gráfica y en base a la gráfica después resuelven con la fórmula de cálculo financiero, pero es fundamental la gráfica. Ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer para comprobar? Y hagan una imposición de una cuota de 588,27 capitalizada a la tasa del 6% durante 6 meses, van a tener un capital. A este capital lo capitalizan con la tasa del... Perdón, a este lo capitalizan con 2,5% durante 6 meses, obtienen un capital. A ese capital obtenido lo capitalizan con la tasa del 2% y obtienen un capital. A ese capital le van a sumar la imposición, ¿no es cierto?, adelantada de 6 meses con la tasa del 2% y van a tener un monto aquí. Este monto lo capitalizan con la tasa del 2% durante 6 meses y van a obtener un monto final de 10.000 pesos como lo plantea en el gráfico. Esa es la gráfica para llegar a un capital de 10.000. Aquí la incógnita estaba en que se pedía cuál es el valor de la cuota, es la única diferencia. Si me hubiesen dado el valor de la cuota para buscar el capital, la gráfica es exactamente la misma. Aquí me dieron el capital al que tengo que llegar y que busque el valor de las cuotas distintas en cada uno de los semestres. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, Sí, se profe, entiende. sí se entiende. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? Roberto, hay una pregunta en el chat, pero no es referida a la imposición, al valor final, sino a la refinanciación de préstamos. Sí. Dice, profesor, en los casos de préstamos
en la refinanciación para determinar el saldo adeudado, ¿actualizo o capitalizo las cuotas? ¿Lo hago con la tasa pactada originariamente o con la tasa de refinanciación que puede ser distinta? A ver, para determinar el saldo de la deuda, le aclaro una cosa que ya vamos a ver cómo se calculan los saldos de las cuotas de la renta, porque esto no es el saldo o las cuotas impagas, como en el caso de los documentos, que no son renta, sino que son valores en distintos periodos de tiempo, que no constituyen una renta. Para calcular el saldo en un préstamo, evidentemente un alumno que ya la cursó, que ya para que se adelantó a esta pregunta, ¿no es cierto? No corresponde dentro del tema que estamos viendo, pero se la contesto. Para actualizar la cuota impaga en una refinanciación, existen distintas maneras de calcular los saldos de la deuda en las rentas. El saldo puede ser calculado por el método retrospectivo o prospectivo, que no lo voy a explicar porque no estamos dentro de ese tema, y se calculan con la tasa, al igual que la misma situación que se plantea con los documentos. Hay algunos que consideran que se debe calcular con la tasa de interés pactada y otros con la tasa de interés vigente en el momento de la refinanciación. La solución va a ser igual que se adoptó para el tema de descuento o de actualización. Vamos a considerar una sola tasa de interés para ese periodo para que no existan. La única diferencia que va a haber es en qué tasa se va a utilizar, pero el procedimiento del cálculo de los saldos, cualquiera sea la tasa, el modelo va a ser exactamente lo mismo. Por ahora te puedo decir que lo que se van a utilizar son, vamos a considerar una sola tasa permanente durante toda la vigencia de esa deuda o de esa cuenta. No vamos a hacer problema con las tasas de interés para no chocar con opiniones que pueden ser distintas, porque lo que más nos interesa a nosotros es el procedimiento matemático y la aplicación de los modelos. No te puedo decir en qué forma lo vamos a calcular, porque no estamos viendo los tipos de saldo de deuda, que eso lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema de amortización, que después se aplican en renta, la forma de sacar el valor o saldo de la deuda. Que es adelantarse todavía a eso. Y con respecto a la tasa de interés, vamos a utilizar una sola tasa, no sea problema de preocupación para el examen, porque no se va a discutir sobre eso. Vamos a utilizar una sola tasa durante toda la vigencia para que no haya problema. Lo que podríamos sumarle en función de lo que estamos haciendo, Roberto, de decirle, si nos están diciendo que en cada tramo de una sola operación, en cada tramo hay una tasa que nos ha permitido calcular las cuotas, el mismo procedimiento deberíamos aplicarlo para retrotraernos en el tiempo. Es decir, si hemos calculado una cuota, teniendo en cuenta cada interés que ha ido, la tasa que ha ido variando, para calcular en algún momento, tengamos también en cuenta el mismo concepto que hemos tenido en cuenta. Visto de esta forma, ¿no es cierto? Donde sí aquí hay tasa, pero no con respecto a a ver, una cosa es que me diga la tasa refinancial y otras son las tasas pactadas. A ver, visto de este punto de vista, en donde en un periodo se han utilizado dos tasas, ¿no es cierto? En el examen no te la vamos a complicar de esta manera, porque eso va a llevar mucho más tiempo de resolverlo. Sí tendría que hacer esta misma operación, pero de forma retrospectivamente. No tiene sentido entrar en eso para nosotros, sino aquí únicamente vamos viendo cuáles son las variantes que se producen en la imposición con distintas tasas. Ahora, en un examen, hacer que sean 3 tramos con distintas tasas
y más o menos va a ser para darle un solo ejercicio porque lo resuelvan en 2 horas y media ustedes. Y no tiene sentido nosotros hacer un solo caso para que no lo resuelvan. Hacer un caso más sencillo y ver cómo grafican y cómo lo hacen y qué modelo plantean, eso es más que suficiente. Pero entrar en esta discusión de 2 o 3 tasas, pierdan cuidado que sí, distinto va a ser las cuotas. Las cuotas son distintas, pero también tenés que actuar de la misma manera con la gráfica. Cuando tenés cuotas distintas, yo no puedo actualizar a todas las cuotas como si fuesen iguales. Aquí, por más que no haya habido cambio de tasa, el solo hecho de haber sido cuotas distintas, hay que hacer una imposición. La gráfica sería la misma, ¿no es cierto? Suponete que la tasa sea para todo el periodo la misma, pero con la cuota distinta. La gráfica es exactamente la misma, lo único que eliminamos, consideramos que la tasa en todos los periodos son iguales, porque hay un concepto fundamental de la definición de renta, que es una sucesión de pagos iguales, periódico y consecutivo, iguales, son pagos constantes e iguales. Aquí no son pagos o depósitos iguales, aquí ya son distintos. Donde me cambió la cuota, no la tasa, donde me cambió la cuota, ahí aquí tomo una renta, en este caso sería una imposición, hasta aquí tomo, porque aquí, si yo tomo al momento 2, ya no es una renta porque los pagos no son constantes, iguales y consecutivos, son pagos de depósitos de distintos valores, pero es por la definición de renta. El primer concepto que se vio en renta es esto, al no ser pagos constantes iguales, y la vamos a tomar, si bien son consecutivos, pero no son iguales, vamos a tomar como que son 2 imposiciones distintas y después evaluar como si fuese, ¿no es cierto?, un periodo de depósito a esa tasa de interés. Si bien existen rentas donde las cuotas son todas, no son constantes, pero son iguales y consecutivas, que son las rentas con variables, ¿no es cierto?, con variación aritmética o geométrica, pero siguen una ley de variabilidad. Hay una fórmula de variabilidad. Y puede haber una renta que no siga ninguna ley de variabilidad, ni aritmética ni geométrica. Puede ser que sea distinta, y el solo hecho es que existe otro modelo para calcular el valor de esa cuota cuando no siguen ninguna ley conocida de variabilidad, sino que son variables de por sí, una mayor, la otra menor, en distintas proporciones. Esa es otra cosa que no vamos a entrar en eso. Cuando las cuotas son distintas, más allá que el periodo de la imposición sea o de la amortización sea la misma tasa, tengo que evaluarla en función de que los pagos son distintos. Por eso aquí capitalizo, si la tendría que actualizar, saco un valor actual y después lo actualizo con la otra tasa. Tengan cuidado porque ahí ya el problema es de definición de renta y no de problema de tasa, ¿no? La tasa puede ser igual, pero las cuotas son distintas. No entra el modelo que a ustedes se le ocurra, sino que tienen que pensar que hasta aquí es una renta, un tipo de renta, en el otro periodo es otro tipo de renta. A eso es lo que vamos. Fíjense que con la renta diferida, la tasa es la misma y sin embargo no hay pago o depósito de cuota y sin embargo hay que tomarla de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí no hay renta, no hay sucesión de pago en el periodo de diferimiento. Mire si, como le decía, que pueden ser con pago de intereses, pero no de amortización de capital, entonces el valor actual la tengo que correr al momento de inicio de los pagos y se transforma ya en una renta inmediata. Se transformaría en una renta inmediata si en el periodo de diferimiento existirían pagos de intereses. Como no hay pago de intereses, nosotros lo tomamos al momento inicial. Pero si habría pago de intereses y no amortización de capital, y nos tendríamos que parar al inicio del pago de las cuotas, porque ya pasaría a ser una inmediata. Durante el periodo de diferimiento, simplemente me dediqué a pagar intereses. Se pagó los intereses, no tengo por qué sumarlo ni restarlo, están pagados ya. Entonces el momento de ubicación es el momento de inicio y la tomo como si fuese una inmediata.
Hubo una época en el banco, cuando era el viejo Banco Provincia, que ahora es el Banco Macro, se sabían dar crédito de microemprendimiento, ¿no es cierto?, con pago de cuota, que eran diferidos, créditos con pago de cuota diferida, pero durante el periodo de diferimiento se pagaban los intereses por el uso del capital y el pago de amortización comenzaba a los 6 meses. O sea, si bien te daban periodos de gracia, no había amortización en ese periodo de gracia, yo pagaba los intereses por el uso del capital. Y cuando llegaba el momento de la amortización, la tenía que tomar una renta inmediata, porque ya había pagado todos los intereses, no había amortización de capital. Iba a haber amortización de capital a partir del 6º mes en adelante. Bueno, son formas financieramente de aplicar estos modelos. Por eso, cuando hay diferimiento, el diferimiento puede ser con pago de intereses o sin pago de intereses. En cualquiera de esos dos no hay amortización de capital. Nosotros, ¿cuál tomamos? Tomamos aquellas rentas diferidas donde no existen pagos de intereses. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? La única pregunta es cuándo va a ser el segundo parcial. Bueno, eso. ¿Están apurados con el segundo parcial? Primero, no hemos dado la nota del primero y ya querés saber cuándo el segundo. Creo que va rápido. Recién hemos empezado, no hemos terminado el práctico de renta, que es el primer práctico del segundo parcial. Falta todo sistema de amortización y falta empréstito. Y no te preocupes. Creo que de julio dijeron. No te pongas nervioso. Pensado para fin de junio o primer sábado de julio, pero puede cambiarse en función de que tenemos que terminar el desarrollo del práctico 4 todavía, que es sistema y empresa. Si no vamos a terminar el 3, ya quieren. Entran 3 temas en el segundo parcial. Entra renta, entra sistema y entra empréstito. Así que no se preocupe, no se ponga nervioso todavía, no es momento. Bueno. Profe, ¿y sabe cuándo va a estar la nota de este parcial? Yo no he comenzado a corregir todavía el texto. Esta semana vamos a ver si corregimos. Pero yo le quiero decir una cosa para que no se desesperen, ¿no? Una cosa es corregir el examen en papel y otra cosa es corregir el examen virtual. Ustedes no saben lo difícil que es corregir más de 100 exámenes virtuales, donde uno no sabe, donde tiene que ir memorizando qué hizo mal y anotando qué hizo mal para saber después qué nota va a poner. En cambio, cuando es papel, uno tiene 3 hojas por cada alumno y va marcando dónde le hizo mal y después hace un repaso así con la vista y ya sabe que uno le pudo escribir que se aprobó, que si está bien, que si está mal. En virtual, donde no se puede tocar nada, donde no se puede marcar, donde no podemos hacer nada, ustedes no saben lo complicado que resulta. Complicado, no saben lo aburrido, tedioso y cansador que es corregir examen. Así que, en ese sentido, cuando es... Lo que pasa es que, Roberto, lo que influye también es que cada alumno tiene distintos 3 casos. ¿Sí? No son los mismos casos para todos. Cada alumno tiene distintos casos. No han sido 3 casos iguales para todos. Tenemos que resolver, no lo voy a decir cuánto, pero sí son varios o muchos casos que lo tenemos que tener resuelto para ver cuál es el que le tocó a cada alumno y en base a eso corregir. Así que tengan paciencia para esperar la nota porque se complica. Somos varios los profesores y bueno, y es bastante cansador y aburrido corregir estos exámenes virtuales. Pero hay alumnos que están queriendo ayudar, dicen que ayudan a corregir. Sí, no hay problema.
Ya se lo voy a mandar yo para que lo corrijan ellos. Pero primero me mandan la solución de los casos, ¿no? Primero habría que ver si desarrolló bien sus casos y ahí entonces podemos confiar. Sí, no, hay... Gracias por la intención, ¿eh? Pero ustedes vayan tengan viendo los paciencia, prácticos que tengan estamos viendo paciencia. ahora. Ya va a salir la corrección. Esperemos que les haya ido bien. Yo les preguntaría, a ustedes, ¿qué les parece? ¿Les fue bien? ¿Tuvieron inconvenientes? Porque no escuché preguntas con respecto a me plantearon tal cuestión y no sabía cómo resolverla. Eso sí me interesaría saber si ustedes creen que el parcial ha sido fácil, de resolución, que no hubo complicaciones. Yo, profe, en el único caso que pude copiar, porque me abataté y copié uno solo, me pareció entendible para poder resolverlo, ¿no? Lástima que, bueno, creo que fue mi error, porque después de 2 minutos ya no había para copiar. María Elena, ¿no estuviste en la clase anterior el jueves? El viernes tomamos parcial, ¿no te presentaste a rendir de nuevo? No, es que no sabía y me avisó una compañera, pues yo estaba trabajando, así que vi el mensaje de ella a la noche recién, así que no. Ya pasó. Ya pasó. Pero por lo menos el ejercicio que yo pude hacer no me pareció difícil, o sea, yo creo que lo entendía. Si está bien resuelto o no, esa es otra cosa, ¿no? Bien. Pero no sabía del parcial porque, bueno, había faltado justo a la clase. Está bien. Alguien manifiesta, Lucas nos dice, había poco tiempo. Poco tiempo para la resolución de 3 casos, en 2 casos tuvieron tiempo. Porque es suficiente 2 casos bien hechos para aprobar, ¿no? Yo también lo vi fácil, profe, que entré en la duda. Bien. Esa era una pregunta que no veo que todo el mundo diga, fue muy difícil, fue muy corto el tiempo. Sí, profe, yo también la parte práctica la sentí entendible. O sea, creo que me fue bien. Y con respecto al tiempo también sí siento que fue suficiente. Pero en la parte teórica, yo sentía que sí había estudiado, pero sentí poco el tiempo. O sea, las preguntas sí eran entendibles, pero sí sentí en la parte teórica que era poco tiempo. Bien. Eso. Lo que le podemos decir es que todo lo que se preguntó en la práctica se lo dimos en los casos de clase práctica, ¿no? No se inventó nada, todas las alternativas, todas las variantes de ecuación financiera, del equilibrio financiero, del descuento de documentos, no se le puso nada que le permitan confundirlo en nada. Se utilizó una sola tasa, no se utilizó tanto documento para que lo hagan rápido, para que la grafiquen. Por eso le digo, si ustedes hacen bien la gráfica, lo tienen al 50% a lo mejor del ejercicio, porque después lo único que hacen es aplicar el modelo matemático en base a la gráfica que han hecho. Ahí ya uno ve si han entendido o no han entendido el ejercicio. Es fundamental que hagan la gráfica para que ahí pueden perder el tiempo de graficar y después ya no pueden perder el tiempo en qué modelo matemático, ya lo conoces, son 4 modelos matemáticos que se aplican en todo el curso, no sé, no creo que tengan problemas en cuál es el modelo que tienen que aplicar. Haciendo bien la gráfica, aplican el modelo y después se reemplaza y se trabaja con la calculadora, no es para tanto. Por eso siempre se les pregunta, grafique. Acostúmbrense a graficar el ejercicio para entenderlo mejor. Lo pueden tener en la cabeza, pero después se olvidan cuánto era, si era vencida, si era adelantada, si eran 12, si eran 6, no, grafíquelo
Ustedes han visto el ejercicio que lo hemos resuelto aquí en Renta, cómo lo hemos graficado, marcándole bien el momento de inicio, marcándole el momento de finalización, marcándole el momento de evaluación, marcándole cómo son las cuotas, si son adelantadas, si son vencidas, cómo es la imposición, cómo es la amortización. Se le ha dado todo en forma gráfica para que ustedes lo entiendan de esa manera y traten de resolverlo de la misma manera para que les sea más sencillo para ustedes. No piensen que lo que hacemos en la gráfica era para confundirlo o para perjudicarlo. Uno trata de que con la gráfica sea mucho más entendible que explicándolo verbalmente. No tenemos una pizarra para ir marcándole. Tuvimos que resolver los casos gráficos para mostrárselo y poderlo explicar. Y si no le hacemos la gráfica, no van a entender ningún ejercicio, no van a entender. Hemos preferido demorarnos en subirlo a la plataforma hasta que lo tengamos hecho a todas las gráficas y resuelto a todos los ejercicios para que sea uniforme el dictado. Ninguna clase que se dicta de manera virtual tiene un gráfico distinto. Todos tienen el mismo gráfico. Bueno, los mismos modelos matemáticos, la misma solución la tenemos todos. La diferencia está en que uno lo dicta de una manera, otro lo dicta de otra, lo explica de una forma o de otra, pero eso ya es, como dicen los gallegos, cada maestrillo con su librillo. Pero la solución para todo es igual y no pueden, que no lo lleve a confusiones. A ver, ahí Marcelo decía que se perdía tiempo copiando el caso, que sería mejor que se lo dejemos en la pantalla, ¿no? Yo le aclaré a ustedes, o saquen una foto de su pantalla, o copien el texto y lo pegan en un Word. Decía, les digo una cosa, ustedes tienen que empezar a familiarizarse también con la forma en que van a tener que rendir. Me imagino que si es la primera vez que rinden de esta manera, van a tener que ir aprendiendo. Así como nosotros también nos hemos tenido que adaptar a este nuevo sistema, todos. Sé que es una cuestión de que todos nos tenemos que adaptar a la nueva modalidad, ¿sí? Por eso les expliqué, yo me tomé el tiempo de decirles, practiquen, ustedes copien el enunciado, peguen en el Word, si no, saquen una foto, practiquen cómo mandar el PDF, porque algún alumno también dijo, me demoré cómo enviarlo al archivo. Tenían que practicar también cómo hacer un PDF, y si no, de última, si no podían, que dijeron, yo no puedo mandarla con PDF, mandaron fotos, tenían la posibilidad de mandar hasta 5 o 6 fotos, que lo hicieron algunos alumnos, si se les complicaba con la aplicación de hacer un PDF. ¿Sí? Así que, bueno, de todo se aprende, hasta de los errores. Yo lo que valoro, profesor, es que teníamos las clases grabadas, que las podíamos ver. Valoro que ustedes se preocupaban en que nosotros entendamos. Yo vi los audios, los videos, todo, y una y otra vez, y era entendible, o sea, no era difícil, el parcial no estaba difícil. Creo que, bueno, en el caso mío, primera vez me abataté de no copiar. Creo que lo que resolví, bueno, espero que por lo menos lo que resolví, yo lo entendí de esa manera, grafiqué, me pareció no complicado, pero no era fácil, pero tampoco era súper complicado como son en otras materias, ¿no? Yo creo que tuve el error de no percatarme de copiar, y bueno, la experiencia hay que irla asumiendo de a poco porque uno va aprendiendo también de a poco. Pero sí valoro mucho el esfuerzo de la cátedra, tanto en teoría como en práctica, porque yo voy a las dos prácticas. Entonces yo asistí a las dos prácticas, era como hacer 2 veces el mismo práctico, aparte después de ver el video. Yo no tenía dudas, volví a ver el video. Hay otras cátedras que no ocurre lo mismo, por eso yo valoro mucho esta situación, y bueno, el problema creo que más ha sido mío que otra cosa. Bien, pero de todo se aprende. Para la próxima, pero va a tener ya la enseñanza de tu propio error, y así se aprende. ¿Sí? Así, sobre los errores se aprende.
Pero les digo, hay algunos alumnos también que están diciendo de que hicieron en 50 minutos y después se demoraron para subirlo. Dimos un tiempo más, o sea, recibimos 20 minutos más tarde. Algunos alumnos mandaron por mail, al mail de la cátedra. Yo bajé varios exámenes que mandaron por mail porque se les cortó la plataforma, no podían, enunciaron su problema y nos mandaron. Todo, quédense tranquilos que todos esos exámenes que mandaron los tengo para corregir, o sea, que no se hagan problemas. Traté de contestarles a todos que los había recibido, pero si alguno se pasó de que no les respondí, están los exámenes para... Salvo, he visto uno ahí que mandó al otro día una solución. Ya en ese caso ya no es la misma situación. No sé si estaba el día anterior también la solución, pero los que enviaron hasta más de media hora, porque algunos casos dijeron, habían mandado el archivo a través de la plataforma y faltó una hoja, envié una hoja que estaba con error y yo la corregí y vamos a ver cómo está el examen del otro y tener en cuenta esa situación, si hay alguna corrección. La letra tendrá que ser la misma, o sea, hay cosas que en esa situación hay que analizar. Pero ustedes quédense tranquilos que si tienen 2 casos bien hechos, aprueben. ¿Sí? Algunos no tuvieron tiempo de hacer los 3 casos, no hace falta. Con 2 casos bien hechos, están aprobando la parte de práctica. ¿Sí? Después, bueno, la parte teórica, los profes de teoría son los que van a responder. Eso es de respuesta más rápida y están, creo que avanzando más rápido con la corrección esa porque es más sencilla. Eran respuestas sencillas. ¿Sí? Con respecto a esa alumna que dijo que sí tuvo un problema de la falta de experiencia con respecto a que no lo pudo ver lo enunciado de los siguientes ejercicios, y que trabajó honestamente con la fórmula como ella lo había estudiado, a la larga eso tiene sus frutos, lo que quiero decir. Lo hiciste, lo sabía, y bueno, lo vas a saber si tenés que recuperar, quédate tranquila que lo vas a hacer bien. Ahora, que te sirva de experiencia, buscar que alguien te explique cómo es el tema porque yo cuando el año pasado tuve que dar clase de esta manera virtual, y tuvieron que venir los profesores, Gustavo y Celso, a explicarme cómo era el Zoom, que hasta ahora no lo manejo muy bien, pero bueno, yo soy de otra generación, ¿no? Soy de la generación del teléfono fijo y no del teléfono móvil. Pero ustedes son más jóvenes y bueno, lo van a aprender mucho más rápido que yo, pero quédate tranquila que a la larga va a dar su fruto la sinceridad, la honestidad y la gana de verla, entenderla, y la va a sacar adelante. No es para volverse loco. No, seguro, sí. Yo lo tomé como una experiencia favorable para mí porque yo entendí el único ejercicio, me parecía larguito, pero creo que lo pude resolver y bueno, los otros no tenía idea de qué se trataban, así que iba a inventar nada. Entonces yo en mi hoja expliqué la situación de que no había podido copiar los otros y por lo menos trataba de enviar lo que había resuelto, que creía que estaba hecho, no sé si estaría bien, pero por lo menos estaba la pauta de que lo había intentado hacer. Pero yo lo entendí, o sea, aparte... Eso es importante, no, si lo vas a sacar adelante, quédate tranquilo. Si ponemos nota en sinceridad, creo que está aprobada. No, pero lo importante es entender. La materia no es difícil, cuando la entendés ya no es difícil. Todo lo que nosotros también fuimos sinceros en no preguntar nada que no se le dio. Todos los casos fueron con una variante, con uno con respecto al otro, pero basado en los casos que dimos en clase. Sí. En todos los temas que hemos planteado como casos de parcial están basados en los casos que se dio en clase.
No se buscó ningún ejercicio rebuscado, raro, ni tramposo, de ninguna manera. Eso observé, sí, me parece bien. Nosotros esperamos lo mismo de ustedes, en que tienen la posibilidad de ponerse a copiar los modelos. Sí, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero bueno, eso depende de cada uno, si le toca rendir un oral, el examen, y bueno, ahí van a saber si uno sabe si le entendió o no le entendió, si no ven el modelo, no saben. Yo creo que no hace falta copiar 4 fórmulas, ¿no? No, si estamos no. a esta altura de la carrera cursando cálculo financiero, a esta altura de la carrera, y 4 o 5 fórmulas no me pueden alterar la vida, no me pueden... No, y hay que modificar. entender... A mí me sirvió porque justo tuve que hacer un tema en mi trabajo, que tenía que actualizar cuotas de terrenos, y bueno, me sirvió muchísimo para poder hacer el trabajo que tenía que entregarlo también justo en los días de parcial, así que, pero eso me vino bien porque pude entregar un trabajo que primero no sabía cómo hacerlo y después pude actualizar todas las cuotas y con el índice de la construcción, pero bueno, no era con interés de capitalización, pero me di maña para hacer mi trabajo, así que me sirvió lo poco que sabía, ¿no? Está bien. Bueno, Roberto, yo diría que cortemos ya. Hay algunos alumnos que dicen que les cuesta también con cuando se mezclan los micrófonos y ya estamos en tiempo. El último caso es un caso adicional. Ustedes ya lo podrían resolver, ¿sí? Pero lo vamos a resolver en la clase siguiente, tranquilo, porque se trata Es un caso típico de parcial, ¿no? ¿Sí? Es un caso típico de parcial. Fue en su momento caso típico de parcial y que dio mucho dolor de cabeza esto. Que tiene su maña ahí, no es una trampa, pero el asunto es saberse ubicar en el momento de evaluación, qué es lo que pasa cuando de adelantada pasamos a vencida. Bueno, pero fue un caso típico de parcial, por eso lo pusimos de nuevo en esto enunciado. Y bueno, lo pueden plantear, lo pueden resolver porque la gráfica está hecha y bueno, después resulta mucho más fácil entenderlo. Bueno, viendo que ya se acaba la hora, continuamos y terminamos la próxima clase y ya estaríamos iniciando el práctico del sistema. ¿Ah? Así es. Agradezco la atención. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, profe. Chao, hasta luego. Recording stopped.